¿Y si te dijera que nada de lo que estás viviendo es realmente externo? Que tu entorno, tus relaciones, tus logros, incluso tus obstáculos, no son más que extensiones de algo que ocurre dentro de ti. No es una metáfora poética ni una frase de autoayuda. Es la base del principio más importante del Kybalión. El universo es mental. Si esto es verdad, y no simplemente una idea bonita, entonces tu mente no es solo el lugar donde piensas, es el epicentro desde donde todo se origina. Estás sosteniendo un campo de energía, una frecuencia, una vibración, y eso que sostienes está moldeando la realidad que percibes. Sin saberlo, estás generando patrones, ecos, repeticiones. Y si no lo haces de forma consciente, simplemente vives reaccionando a un mundo que tú mismo estás creando sin darte cuenta. El Kybalión no propone una visión ingenua del poder mental. No dice que puedes pensar en riqueza y el dinero caerá del cielo. No te promete milagros. Lo que hace es revelarte las leyes invisibles que rigen este plano para que dejes de ser víctima del azar y te conviertas en un participante lúcido de tu existencia. El principio del mentalismo establece que todo lo que existe, lo tangible, lo emocional, lo espiritual, surge primero en el plano mental, y eso cambia por completo la forma en que deberías mirar tu vida. No estás aquí para sobrevivir a lo que te pasa, estás aquí para comprender cómo lo estás generando, porque si no sabes cómo opera tu mente, serás dominado por ella, pero si logras observarla con profundidad, entonces puedes comenzar a dirigirla, como quien aprende a usar un instrumento sagrado que había estado abandonado en el silencio. Muchas personas escuchan esta idea y se sienten incómodas. ¿Cómo voy a ser yo quien crea todo esto? ¿También lo negativo? ¿También el dolor? Pero no se trata de culpa, se trata de conciencia. Nadie elige sufrir conscientemente, pero sí sostenemos pensamientos, emociones y creencias que actúan como imanes silenciosos. El miedo constante, la sensación de carencia, la autoexigencia perpetua, no son simples estados emocionales, son frecuencias. Y esas frecuencias comunican algo al campo que te rodea. Así, la realidad que vives es menos una historia escrita para ti y más un reflejo de la vibración que emites. Y esto puede parecer duro, pero es profundamente liberador, porque si tú lo estás generando, entonces también puedes transformarlo. El poder no está en lo que piensas una vez, sino en lo que repites todos los días sin darte cuenta, aquellas ideas que viven en lo profundo, más allá de tus pensamientos conscientes. El Kybalión te empuja a mirar ahí, a explorar los rincones ocultos de tu mente, a descubrir qué estás sosteniendo como verdad, incluso si esa verdad ya no te sirve. ¿Cuántas veces has dicho, yo soy así? ¿Cuántas veces te has repetido que no puedes, que no mereces, que es demasiado tarde? Esas frases no se van al aire, quedan, vibran, se cristalizan y luego se manifiestan, no como castigo, sino como consecuencia. Por eso, cada vez que piensas, estás sembrando, y cada vez que repites una emoción, estás regando esa semilla. Pero aquí viene lo más importante. El Kybalión no solo te muestra esta verdad, también te da un camino para revertirla, porque si la mente puede crear caos, también puede crear armonía. Si puede proyectar miedo, también puede manifestar sabiduría. La clave está en despertar, no solo intelectualmente, sino energéticamente. Empezar a notar cuando estás repitiendo un patrón, cuando estás cayendo en el automatismo, cuando estás permitiendo que tu mente sea arrastrada por lo que aprendió, en lugar de usarla como herramienta para crear algo distinto. Y eso no es una tarea de un día, es un arte. La verdadera alquimia mental no se trata de controlar la mente con fuerza, sino de afinarla con presencia, de volverla clara, sutil, despierta. Y solo entonces puedes empezar a usarla como lo hacían los antiguos alquimistas, no para manipular el mundo, sino para transformarte a ti mismo desde la raíz. En momentos, vamos a entrar más profundamente en los principios que acompañan al mentalismo, porque no opera solo. Hay una arquitectura detrás de todo esto, un conjunto de leyes que no solo explican por qué vives lo que vives, sino cómo puedes empezar a cambiarlo sin luchar contra el mundo. Ya entendiste que el universo es mental, pero ahora viene la parte más reveladora. Tu mente no es una isla, es parte de una red. Lo que sientes, piensas y sostienes mentalmente
no solo influye en tu experiencia, sino que impacta directamente el tejido invisible que conecta toda la realidad. Y aquí entra el segundo gran principio del Kybalión: correspondencia. Tal como es adentro es afuera, tal como es arriba es abajo. Esta no es solo una frase mística, es una descripción exacta de cómo opera la existencia. Todo lo que parece separado, en realidad es reflejo de una misma estructura que se repite a distintas escalas. Lo macro imita a lo micro. Lo que te pasa por dentro encuentra eco en tu entorno. ¿Te das cuenta del poder que hay en eso? Observa cualquier parte de tu vida: tus relaciones, tu cuerpo, tu estado financiero, tu salud emocional. Pregúntate, ¿qué parte de mí está siendo reflejada aquí? El principio de correspondencia te obliga a mirar más allá de la superficie, a dejar de pelear con lo externo como si fuera un enemigo y a empezar a verlo como un espejo. Pero un espejo que no solo muestra lo que eres, sino que también te invita a transformarlo. Porque si cambias lo interno, lo externo no tiene otra opción más que seguirlo. Y eso no es pensamiento mágico, es coherencia vibratoria, es ley. Cuando comprendes esto, dejas de malgastar energía intentando arreglar el mundo. Ya no necesitas que el otro cambie para sentir paz. No necesitas que la vida te resuelva algo para estar en calma, porque sabes que todo cambio real ocurre desde dentro. Y cuando tú cambias, el resto comienza a reorganizarse, sin esfuerzo forzado, sin lucha, simplemente como consecuencia natural de un nuevo estado mental, emocional y vibratorio. Pero, claro, no es automático. Implica atravesar capas, implica enfrentar lo que has evitado, implica mirar con honestidad las distorsiones internas que sigues proyectando afuera. Y eso requiere coraje. Y aquí aparece otro de los pilares herméticos que lo sostiene todo: el principio de vibración. Nada está quieto, todo se mueve, todo vibra, nada permanece inmóvil, ni siquiera tus pensamientos. Cada palabra que pronuncias, cada emoción que experimentas, cada juicio que mantienes, vibra, y esa vibración emite una frecuencia específica, como una onda, como una señal, y esa señal no se queda encerrada en ti, se expande, viaja, resuena y encuentra su equivalente en el mundo. Por eso hay días en que todo parece salir mal, no porque estés maldito, sino porque estás sintonizado con un nivel de caos interno que se refleja sin que lo notes. Y lo mismo ocurre al revés. Cuando tu vibración se eleva, lo que antes parecía pesado comienza a disolverse. Las puertas que estaban cerradas se abren, las personas cambian contigo, pero no porque tú las fuerces, sino porque tú ya no estás vibrando en la misma frecuencia de antes. Entonces, ¿cómo se eleva la vibración? ¿Cómo se cambia la frecuencia interna? No a través del pensamiento positivo forzado, ni de afirmaciones vacías, sino a través de la presencia, del trabajo interno honesto, de la observación consciente. Cuando reconoces un patrón mental que te limita y lo sueltas, tu vibración cambia. Cuando eliges actuar desde el amor y no desde la reacción, tu frecuencia se ajusta, y cuando sostienes esa coherencia por dentro, la realidad responde. Lo visible sigue a lo invisible, siempre. Todo esto no es solo conocimiento esotérico, es práctico, es real y, sobre todo, es transformador. No estás aquí para acumular información, estás aquí para integrarla, para encarnar ese conocimiento, para dejar de repetir los mismos guiones mentales una y otra vez. Porque solo cuando comprendes profundamente que lo que emites es lo que recibes, puedes dejar de culpar a lo externo y comenzar a recuperar tu poder. Si ya comprendes que todo es mental, que lo interno se refleja en lo externo y que tu vibración determina lo que atraes, hay algo más que necesitas ver. El universo no se mueve en línea recta, se mueve en ciclos. Lo que sube, baja, lo que empieza, termina. Lo que hoy parece estable, mañana se transforma. Y esto no es inestabilidad, es ley, es el principio del ritmo. Nada escapa a él. Es como una marea cósmica que regula la expansión y la contracción de todo lo que existe, desde el latido de tu corazón hasta las estaciones del alma. Pero lo más poderoso de este principio es que,
Una vez que lo entiendes, puedes dejar de sufrir sus oscilaciones. No necesitas evitar los bajones, ni resistir los altos. Solo tienes que aprender a navegar. El error común es querer permanecer siempre arriba, en la cima, en la plenitud. Pero eso es una ilusión, porque incluso la expansión necesita su pausa. La semilla no puede brotar eternamente, necesita oscuridad para fortalecerse. Tu alma también. Habrá momentos de claridad, entusiasmo, abundancia, y otros de vacío, duda o repliegue. El problema no es el movimiento, es la inconsciencia con la que lo vives. Si no entiendes el ritmo, te vas a identificar con cada subida y bajada. Vas a creer que cuando estás abajo todo se terminó, y cuando estés arriba que nada podrá tocarte. Pero el Kybalión enseña que el sabio no se deja arrastrar. Él observa, él anticipa, él se alinea. El ritmo también actúa dentro de tu mente. Un día estás en paz y al siguiente algo te sacude. ¿Por qué? Porque hay ciclos internos activándose, antiguas memorias que resurgen, patrones que reclaman atención, emociones que habían sido guardadas y que, como olas, vuelven a tocar la orilla. No es retroceso, es limpieza, es parte del proceso. Pero si luchas contra la bajada, sufres el doble. Por eso el Kybalión no te dice, evita el movimiento. Te dice, compénsalo. Aprende a regular tu respuesta interna, a no entregarte por completo a la emoción del momento, a recordar, incluso en medio del caos, que eso también pasará, que esa marea tiene un propósito. Aquí es donde el siguiente principio entra en juego con fuerza, el principio de causa y efecto. Porque nada de lo que vives es aleatorio. Todo tiene una causa, aunque no siempre la veas. Lo que piensas hoy, sentirás mañana. Lo que sostienes en tu interior, tarde o temprano se manifestará en tu experiencia. Y eso no es castigo, es ley natural. Como plantar una semilla. No puedes esperar cosechar naranjas si sembraste espinas, pero lo curioso es que muchas de tus causas están escondidas. No siempre son decisiones conscientes. A veces son emociones reprimidas, heridas no sanadas, creencias que arrastras desde la infancia o incluso antes, y sin darte cuenta esas causas invisibles están dando frutos visibles. Cuando comienzas a vivir desde esta comprensión, todo cambia. Dejas de ver los eventos como casualidades. Te haces preguntas más profundas. ¿Qué parte de mí atrajo esta situación? ¿Qué estoy repitiendo? ¿Qué ciclo me está mostrando esto? Y ahí empieza la alquimia real. No necesitas controlar cada detalle externo. Solo necesitas hacerte responsable de lo que siembras con tu mente, tu palabra, tu energía, porque tarde o temprano, lo que emites vuelve. La buena noticia es que puedes usar esta ley a tu favor. Puedes sembrar conscientemente. Puedes elegir con qué frecuencia quieres vivir y comenzar a alimentarla día a día. Y eso, aunque parezca sutil, cambia tu realidad desde la raíz. El Kybalión no busca que te conviertas en un fanático del control. Todo lo contrario, te invita a soltar la ilusión de control externo y a redescubrir tu poder interno. Porque cuando entiendes cómo funcionan los ciclos y las causas invisibles que operan en tu vida, ya no necesitas forzar nada. Sabes cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo soltar una idea y cuándo sostenerla con toda tu intención. Esa es la verdadera maestría, no imponer la mente al mundo, sino sincronizarla con él. En momentos, vamos a descubrir el principio que sostiene toda transformación consciente, la polaridad. Porque no puedes cambiar algo si no comprendes su opuesto. Y en ese misterio, el de los extremos que en realidad son la misma cosa, se esconde uno de los secretos más potentes de toda la filosofía hermética. Todo lo que has vivido, lo que has sentido, lo que has construido con tu mente hasta ahora, forma parte de una danza más compleja de lo que imaginas. Pero hay un principio más, quizá el más incomprendido, que sostiene la posibilidad de verdadera transformación, el principio de polaridad. Este dice que todo es dual, que todo tiene dos polos, que los opuestos no son contradictorios, sino extremos de la misma cosa. Luz y oscuridad, amor y odio, frío y calor, confianza y miedo.
Todos son expresiones diferentes de una misma energía vibrando en distintos grados. Esto puede parecer abstracto, pero si logras encarnarlo, te das cuenta de que el cambio no ocurre saltando de una cosa a otra, sino moviéndote dentro de la misma línea. Imagina que estás sintiendo desesperanza. Según el Kybalión, la desesperanza no es lo opuesto a la fe. Es fe vibrando en el otro extremo, pero aún dentro del mismo eje. ¿Por qué importa esto? Porque entonces no necesitas destruir la desesperanza para encontrar fe. Solo necesitas elevar su frecuencia, transmutarla, porque la energía nunca se elimina, se transforma. Y en esa comprensión se abre una de las herramientas más poderosas que existen, la transmutación mental. No se trata de suprimir lo que sientes, ni de negarlo, se trata de elevarlo a su forma más luminosa. El odio no se elimina con más odio, se transforma en comprensión. La rabia se eleva hacia la justicia. El miedo puede ser la puerta hacia la conciencia. Todo depende de cómo lo sostengas en tu mente. Los antiguos hermetistas lo sabían. Lo que hoy juzgas como negativo no es más que energía mal dirigida o mal entendida. Por eso no temían la oscuridad, ni la negaban. La abrazaban porque sabían que en ella se escondía la posibilidad del despertar. Tú también puedes hacer eso. Puedes mirar dentro de ti y observar tus propias polaridades. ¿En qué aspectos de tu vida estás atrapado en un extremo? ¿Qué emociones o pensamientos se han vuelto dominantes sin que te des cuenta? ¿Dónde estás resistiendo el polo opuesto sin integrar su mensaje? Porque solo cuando abrazas ambos extremos, sin identificarte con ninguno, puedes comenzar a moverte libremente entre ellos. Y ahí es donde empieza la libertad interior. Y no olvides algo más profundo aún. Tú mismo eres una polaridad. Eres materia y energía. Eres consciente e inconsciente. Eres lo que muestras y lo que escondes. Y negar cualquiera de tus lados te fragmenta. El Kybalión no te invita a elegir un bando. Te invita a unificarlos dentro de ti, a dejar de ver el mundo en blanco y negro y empezar a reconocer los matices que lo hacen completo. En esa unificación ocurre la verdadera alquimia, no cuando eliminas tu sombra, sino cuando la reconoces y le das un lugar. Porque la luz no es más pura cuando niega la oscuridad, sino cuando la ilumina desde dentro. Así llegamos al principio que corona a todos los demás, el principio de género, que no tiene nada que ver con lo biológico, sino con una fuerza universal que vive en todo. Todo en la existencia tiene un aspecto masculino, activo, lógico, expansivo, y un aspecto femenino, receptivo, intuitivo, integrador. No importa si eres hombre o mujer, ambas energías viven en ti, y cuando están en desequilibrio, tu mente también se fragmenta. Pensar sin sentir, actuar sin escuchar, hacer sin ser, todo eso surge de una mente que ha olvidado integrar sus polaridades. Pero cuando equilibras estas fuerzas, tu realidad cambia sin esfuerzo, porque dejas de forzar lo que no fluye y aprendes a moverte con el ritmo natural del universo. Lo masculino crea dirección, lo femenino crea contención. Juntas, estas energías te permiten manifestar desde un lugar de plenitud, no de carencia. Y entonces todo lo que has aprendido hasta aquí se convierte en algo más que conocimiento. Se convierte en sabiduría encarnada. Sabes que el universo es mental, así que cuidas tus pensamientos como quien cuida un jardín sagrado. Sabes que todo vibra, así que eliges qué frecuencia alimentar. Sabes que lo que hay afuera es espejo de lo que hay dentro, así que limpias tu interior en lugar de luchar con el exterior. Sabes que todo es cíclico, así que aprendes a fluir en lugar de resistir. Sabes que todo tiene causa, así que siembras con intención. Sabes que los opuestos se pueden transmutar, así que dejas de huir de tu sombra. Y sabes que dentro de ti viven las fuerzas creadoras del universo, así que comienzas a usarlas con respeto y presencia. Este no es un camino de perfección, es un camino de conciencia. Nadie lo recorre sin caer, sin dudar, sin olvidar, pero cada vez que recuerdas, vuelves a ti. Y ese regreso, ese pequeño acto de presencia, es lo que transforma todo.
Porque la mente, cuando se alinea con las leyes invisibles que rigen la existencia, se convierte en un canal sagrado. Y tú, sin saberlo, estás llamado a eso. No para controlar la realidad, sino para co-crear con ella. No para forzar el destino, sino para despertar dentro del sueño.